Buenos días chicos, en este vídeo voy a explicaros la base teórica del servicio FTP para que podáis verla tranquilamente en casa, ya que en clase sabéis que es dificultoso poder explicar la teoría. El servicio FTP, como indica las siglas, es File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de ficheros. Es un protocolo que funciona sobre la red TCP/IP y está basado en una arquitectura cliente-servidor. Es decir, no funciona entre iguales, sino que tiene que haber una máquina que sea la máquina servidora que contenga la información que vamos a transferir. Tanto queramos transferir desde el cliente hacia ese servidor para hacer un upload de la información, para subir la información, o bien un download y queramos descargar esa información. Fijaos que, como se ve aquí en la pila TCP, funciona, tenemos aquí la capa 1, la interfaz de red, tenemos aquí la capa de Internet, donde tenemos los protocolos ICMP, el protocolo del ping, el protocolo IP, y luego encima de la capa de transporte, en el protocolo TCP tenemos el FTP. Como podéis ver, es un protocolo basado en TCP, o sea, que tiene un establecimiento de señal antes de empezar la comunicación, tiene lo que se llama el establecimiento de señal de 3 vías. Y una vez establecido el canal, una vez sabemos que el cliente y el servidor están sincronizados, están escuchando al servidor, pues el cliente se pone a transmitir. Por contra, veis que sobre los protocolos de transporte UDP, en los que no hay ese establecimiento de señal, ese establecimiento de canal previo, sino sencillamente el protocolo empieza a enviar en el momento en que el cliente lo desea, tenemos un tipo de FTP, es el TFTP, Trivial FTP. Este FTP se utiliza, no lo vamos a ver nosotros ahora en la aplicación aquí, en esta asignatura, pero se utiliza en Cisco, por ejemplo. Es un FTP no seguro que funciona en entornos LAN muy limitados y, por ejemplo, nos serviría para subir una imagen de un Cisco IOS o para subir un archivo de configuración a una copia de respaldo en un servidor TFTP. Estaríamos funcionando sobre UDP. Pero lo que nos compete ahora en esta asignatura es el FTP sobre TCP. Bueno, el funcionamiento que tenemos indicado aquí en el esquema, como podéis ver, es una transmisión de archivos bidireccional. Tanto desde el cliente pueden subir archivos a través de una instrucción put, pueden subir archivos hacia el servidor, o del servidor pueden descender archivos al cliente con la orden get. He puesto cliente Linux, servidor Windows, porque es un modelo independiente del sistema operativo. Es decir, podemos tener servidores FTP Windows o Linux, clientes Windows o Linux, clientes Mac, clientes de cualquier tipo. O sea, el protocolo es independiente de la plataforma que se esté ejecutando. La idea de este protocolo es que, como cosa importante a tener en cuenta, es que no ofrece seguridad. Es decir, sí que tenemos usuario y password, pero la encriptación no existe. Se está enviando todo en texto plano. Si quisiéramos encriptar el servicio FTP, tendríamos que ir a lo que se llama un SFTP, un FTP seguro, que ya no funciona sobre los puertos 2021, sino que funcionaría sobre el puerto 22, el puerto de SSH. Se puede configurar, por ejemplo, en Linux no haría falta configurar un paquete FTP propio, sino con el propio OpenSSH Server ya vendría el FTP seguro. Pero bueno, esto que sepáis que la primera dificultad que tenemos es que no nos viene encriptado y por lo tanto en entornos no seguros no sería lo más conveniente usar un FTP. Utilizamos dos puertos, que es una característica especial de este servicio porque es el único servicio estándar que utiliza dos puertos. Uno de ellos es un puerto de comandos, que es el puerto 21, donde se transferirán las órdenes que vamos a ejecutar, o sea, subir archivo, descargar archivo, conexión, ejecutar la conexión, etc. Todas estas instrucciones van por este puerto. Ahora bien, cuando descargamos el archivo o subimos el archivo, el trasiego de información de ese propio archivo va por el puerto número 20, en principio. Esto por defecto. Veremos después que depende del modo en que estemos trabajando, si activo o pasivo, pues se utilizan estos dos puertos 2021 o se utiliza el 21 y uno diferente. Esto lo veremos después. Pero por estándar, el 2021. Los modos de FTP que decía que podíamos trabajar es el modo activo y el modo pasivo. El modo activo es el que por defecto, como dice aquí, es el más usual. En el modo activo, el cliente indica a través de un número de puerto aleatorio cuál es el
puerto por el que el cliente va a estar escuchando. Luego se establece una conexión para la transmisión de comandos entre el puerto del cliente que hemos indicado y el 21. Ahí es donde se hace el login. Y luego por esa misma conexión, mediante el comando port, indicamos al server el puerto de nuestro ordenador que estará a la escucha de los datos, que normalmente será el siguiente libre. Si aquí hubiera sido, por ejemplo, el 1025, pues este sería el 1026. Una vez se establecen las conexiones, desde el cliente podemos interactuar con el servidor y descargar o subir ficheros desde el puerto 20. Es decir, este modo, el modo activo, que como digo es el más usual, es el que utiliza los puertos 20 y 21. Vamos a ver un esquema que tal vez os sea más claro. Mira, el cliente inicia su comunicación, vemos aquí paso 1, desde un puerto aleatorio, mayor a 1024, a el puerto 21 del server donde está escuchando para recibir el login, el sincronismo, todo lo que es control. Entonces envía desde aquí al 21. Aquí ya le está indicando por qué puerto va a comunicarse. Y también le indica que el puerto en el que escuchará el cliente el trasiego de datos, no el login y el trasiego de información de control, que sería este, sino los propios datos, pues serían al siguiente libre. ¿Veis? 1026, pues el 1027. Este le contesta con una CK y ahora, entonces ahora el servidor se pondrá en comunicación con este puerto del cliente. Veis que la comunicación la inicia el propio servidor, teniendo en cuenta la información que le hemos dado en el paso 2. Él iniciará una comunicación hacia el puerto 1027 del cliente para establecer la comunicación de lo que será el trasiego de datos. En este sentido, esta comunicación es la comunicación, como decía, del modo activo. ¿Por qué? Porque fijaos que hay una comunicación que la inicia el servidor desde fuera. Si aquí en medio veo un firewall, que es muy común, que hay un firewall entre servidor y cliente, al firewall no le iba a gustar demasiado que se iniciara una comunicación desde el servidor destino cliente. Desde fuera hacia adentro, como no sea una conexión que fuera la respuesta a una petición, como en este caso, ¿veis? Aquí hay una petición y una respuesta. Pues si no es este tipo de conexiones que se generen desde el exterior, al firewall no le gusta demasiado. Entonces tendríamos que incorporar una excepción en el firewall si quisiéramos utilizar este modo de conexión. Hay otro modo de conexión que evita este tipo de conexión externa desde el firewall, desde el servidor atravesando el firewall hacia adentro, que es la del modo pasivo. En el modo pasivo, la conexión la abrimos desde el servidor al cliente, pero en el modo pasivo, esta conexión viene, como veis aquí, como respuesta a una petición desde el cliente. Por lo tanto, aquí el firewall no tiene nada que decir. Pero no se utiliza el puerto 20. Vamos a analizarla, Me conecto desde aquí, desde el cliente, igual que antes, al servidor, al puerto 21, al puerto de control, y entonces le indico por qué puerto voy a estar escuchando. Pero en esta comunicación, en la comunicación 2, también me indica el servidor cuál va a ser su puerto de transferencia de datos, que no es el 20, que será aleatorio. Será en este momento que tenga abierto. Y ahora este hace la petición a ese puerto. Y la comunicación se establece desde el servidor al cliente como respuesta a esta petición. Fíjate que la diferencia de esquema es que en la comunicación 1.2 nosotros ya hemos comunicado desde cliente a servidor cuál va a ser el puerto en el que vayan a estar escuchando y cuál va a ser la comunicación de datos. Y entonces, como dice aquí, en el paso 3 el servidor inicia una conexión desde su puerto local al que se ha especificado. Este es el funcionamiento del activo. Esta conexión que se inicia desde aquí es la que podría dar un problema en el firewall. Por eso, en el modo pasivo, ¿veis? En el paso 3 el cliente inicia la conexión, es el cliente que la inicia, ¿veis? El cliente inicia la conexión indicando, ¿ves? Desde el servidor del puerto al indicado por el servidor, desde su puerto al puerto que se le ha indicado en el servidor. Así que establecemos la misma comunicación cliente-servidor. Siempre inicia, como veis, punto 1 siempre inicia cliente. Pero la diferencia entre un modo y otro es que a la hora del campo de datos, a la hora de la transferencia de datos, usaremos el puerto 20 o no usaremos el puerto 20. Y si usamos el puerto 20 es que estamos en el modo activo y esa comunicación la inicia el servidor. Por lo tanto, ojo con el firewall, que habría que añadirle esa excepción. Bueno, estos son los dos funcionamientos del modo de
del FTP, activo y pasivo. Por defecto siempre estamos modo activo, ¿eh? Si quisiéramos pasar a este modo hay que indicarlo con el comando que pasa a modo pasivo. Bueno, espero que este lío os lo haya transmitido bien, esta información. Bueno, vamos a ver cómo nos conectamos. Nos podemos conectar de tres maneras, con un cliente FTP, con un navegador web o con una interfaz de comandos. Cliente FTP, bueno, pues el Filecilla mismo o cualquier otro, dependiendo de la plataforma que tengamos, es normalmente una interfaz gráfica en la que nosotros indicamos únicamente la dirección IP, los puertos en los que estamos escuchando, el servidor, los que escucha el servidor. Si no hemos hecho ningún cambio, pues directamente dirección IP y sin puertos, él ya lo pondrá por defecto y el usuario y password, ya está. Y entonces se establece la conexión y podemos transferir de manera gráfica información de la parte local a la parte remota. Y ya está. Si estoy funcionando con el navegador web, porque no tengo cliente, fíjate que en el lugar donde escribí la URL, pongo, en vez de http:// y la dirección IP o el nombre DNS del servidor web al que quiero acceder, pondría ftp:// y ahora puedo poner o directamente el servidor, y si tenemos activado el servidor anónimo ya entraría. Si no tengo activado el usuario anónimo, perdón, si no lo tengo activado, me lo pediría en ese momento. O bien, si quiero hacer la conexión directamente, puedo poner ftp:// el usuario autenticado que yo quiera, el password, arroba, que quiere decir en, el servidor. Ya está. ¿Limitación que tiene esta conexión? Solo sirve para hacer descargas. No puedo hacer subidas porque el navegador por defecto no tiene manera de admitir que yo haga un upload de ficheros. Sí, un download, pero no un upload. La consola de comandos me permitiría, pues sin ningún tipo de programa, conectarme. Como podéis ver aquí, la instrucción FTP y la IP, ya me pide un usuario y un password, y entonces yo aquí puedo comunicarme pues con put, con get, puedo hacer LS, puedo hacer CDs, puedo hacer mkdirs, etcétera, etcétera. Como si fuera una consola de sistema operativo. Los directorios que tenemos que nos encontraremos en el servidor de FTP son, por un lado, los directorios de descarga y de subida, downloads y uploads, y un directorio importante es el directorio home. Es decir, en el directorio home, el directorio donde el usuario accede cuando se conecta. Cuando nosotros tenemos un servidor FTP, nosotros creamos el usuario en el servidor FTP, y entonces el usuario tiene asociado un directorio personal, un directorio home. Ese es el directorio en el que el usuario aparecerá cuando hagamos la conexión FTP. Si nosotros lo dejamos por defecto, subiremos, nos conectaremos, accederemos a ese servidor, a ese directorio home, y desde ahí podríamos navegar por el servidor FTP. Podríamos hacer cd ... y salir al directorio padre del directorio home y ver la estructura de directorios, etc. Para evitar eso, tendríamos que proceder al proceso de enjaular al usuario, para que no se pueda mover de su directorio home. Cuando hacemos eso, nosotros nos conectamos y ahora no es posible ver la estructura de directorios del servidor. Pero para eso hay que enjaularlo en el servicio. Que sepáis también que por defecto los servidores normalmente, por ejemplo en Linux, te vienen que no te dan permiso de escritura, hay que decirlo en el archivo de configuración, así que solamente es para leer. Bueno, todo eso son particularidades de cada uno de los servicios y las tecnologías. Pero el concepto de enjaulamiento hay que tenerlo claro. Si yo no enjaulo, cuando entro en el servidor FTP, puedo hacer cd ... y puedo empezar a ver qué es lo que hay ahí en ese servidor. Para evitar eso hay que enjaular al usuario. Tendréis instrucciones de cómo hacerlo. Los tipos de usuario que puedo encontrarme es el usuario anónimo, por un lado, que tendrá pocos derechos, casi siempre pues derechos únicamente de lectura y tal vez si quisiera en alguna carpeta transversal podría indicarle que pudiera subir cosas, pero lo más habitual es utilizar usuarios registrados en los que tienen su propio login de usuario y contraseña y tiene, claro, más permisos que el usuario anónimo. Hablando de los permisos, pues en permisos de archivo podemos sobre un archivo leer, podemos escribir, podemos ejecutar un archivo, lo podemos borrar o podemos hacer un append del archivo. ¿Esto qué es? Esto es que cuando yo abro el archivo y escribo en él, en vez de machacar la información que existe, lo que hace es añadir la información que yo le indico. O sea, yo abro un fichero con un nano, por ejemplo, y ahora empiezo a escribir
en vez de borrar lo anterior, todo lo que yo escribo lo añade al final del fichero. Y luego tengo otros permisos sobre directorios como listar, crear, borrar o heredar. Algunos recursos para poder ver exactamente cómo funcionan los servicios web, FTP sobre Windows. Los tenéis aquí en el blog de Alex Castel. Aquí hay cómo montar un servidor FTP en Windows. Y aquí tenéis cómo montar un servidor FTP en Linux. Además de otras muchas entradas en ese blog con particularidades como, por ejemplo, cómo enjaular usuarios, tanto en Windows como en Linux, cómo utilizar el servicio de FTP seguro, el SFTP, y enjaulando usuarios también en Linux con el OpenSSH, etcétera. Toda esta información la tenéis disponible en el blog alexcastel.wordpress.com. Bueno, pues espero que os haya sido útil. Si tenéis cualquier pregunta sobre la teoría de este servicio, cualquier concepto que no os haya entendido, por favor, nos vemos en clase y ahí la comentamos. Que vaya muy bien. Muchas gracias.